queridos hermanos, hoy a la siesta, preguntándole a Dios qué quería que Él hable ahora en la tarde, el Señor me indica, el Señor me insta a que vaya a Jeremías capítulo 2. Entonces, cuando el Señor me insta a que vaya a Jeremías capítulo 2, yo la verdad que me cuestionaba dentro mío y le decía al Señor, pero Señor, ¿qué voy a hablar de eso? Porque la verdad que no me acordaba de qué hablaba Jeremías 2. Jeremías capítulo 1 lo tenía bien en claro y bien en cuenta, porque es algo personal que lo tuvo Dios conmigo en un tiempo, pero de capítulo 2 de Jeremías realmente no sabía. Entonces estaba un poco angustiada porque decía, ¿qué voy a hablar del capítulo 2 si no sé qué querrá el Señor decirme con el capítulo 2? Entonces, bueno, empecé a leerlo para recordar qué es lo que decía, porque eso es lo que el Señor quería que yo hoy hable. Entonces, cuando empecé a leer el capítulo 2, al principio no lo entendía, pero después de haberlo reflexionado todo el capítulo, Dios me empezó a mostrar qué es lo que Él quería que hoy se exponga para ti que estás en internet, porque es un mensaje dado a toda una nación. Entonces, el que quiera recibir la palabra, que la reciba. En la Biblia Pellita dice deslealtad de Israel, y en la Biblia Dios habla hoy, dice infidelidad de Israel, por la cual cualquiera de las dos podría ser el título de la prédica, pero me quedaría con la segunda, infidelidad de Israel. Esta es una profecía que se dio anterior al reinado de Sedequías, que fue el hijo de Josías. Ya vamos a ir entendiendo un poquito en la medida que vayamos avanzando en la prédica. Sedequías fue el último rey de Judá antes de ir al exilio. O sea que vemos que Jeremías estaba con un propósito grande, estaba para hablar, para ser la voz, el vocero de Dios, ante una nación que ya vamos a ver, estaba dispersa, una nación que no tenía una guía cómo seguir, porque no tenían la ley de Dios. Entonces, en el capítulo 1, Yahweh lo llama a Jeremías como profeta de él, y Jeremías tenía apenas 20 años. Y se dio este llamado durante el reinado de Josías, que era el padre de Sedequías. De Josías, y Josías reinó 31 años. Ambos líderes eran jóvenes, tanto como el profeta Jeremías como el rey Josías eran muy jóvenes. Cuando el Señor los llama, por supuesto, Josías comenzó a reinar a los 8 años, era apenas una criatura, pero cuando se da esta profecía, más o menos dice que Josías tendría entre 21 a 22 años. Y esto los puede estar hablando, queridos jóvenes, a todos ustedes que están escuchando, porque nunca podamos decir al Señor cuando sea más grande, más adelante te voy a servir, Señor. Me siento muy pequeño, me siento muy joven. Porque el Señor no mira la edad, el Señor mira la disposición. Aquí vemos en el capítulo 1, cuando el Señor hace el llamado a Jeremías, en el versículo 7, dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice que extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ahí está el llamamiento de Jeremías, porque le empieza a cuestionar en el versículo 6, le dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. En otra Biblia dice, porque soy joven, o sea, de corta edad. Quería referirse. Entonces muchas veces esperamos que nuestro llamado sea cuando seamos grandes, cuando ya estemos bien preparados, cuando ya estemos dispuestos, pero el Señor conoce nuestra capacidad. El Señor cuando nos da una encomienda sabe que no es tarde, que no es temprano, que es el tiempo justo que Dios nos ha llamado para servirlo, para dedicar nuestra vida al llamado de Él. Entonces el Señor lo capacitó allí a Jeremías para que pudiera profetizar en una nación grande, en una nación bastante complicada, la situación que le tocó vivir a Jeremías. Esta profecía que vamos hoy a tocar del capítulo solamente 2, pero que del capítulo 2 al capítulo 6 fue dada en el año más o menos 13º año del reinado de Josías, es una profecía que se dio antes del descubrimiento del libro de la ley en el templo.
¿Por qué decimos antes del descubrimiento del libro de la ley en el templo? Más o menos el descubrimiento de la ley de Dios, que estaba escrito en pergaminos, porque no existían los libros en ese entonces, existían los papiros, existían los libros donde se escribía, se dio más o menos en el 18º año del reinado de Josías. Quiere decir que durante el tiempo anterior, la nación y el pueblo de Dios no la tenía la ley, porque seguramente la ley estaba en el templo, pero vaya a saber, traspapelada con otros papeles, llena de tierra, ultrajada, olvidada, tirada, escondida o guardada, pero nadie la tenía en cuenta, se la había invalidado, se la había olvidado, no seguían nada de lo que estaba escrito en ella. Por lo tanto, los gobiernos y los reinados que venían, antecesores a Josías, quizás ni sabían lo que decía la ley de Dios porque la tenían allí olvidada en el templo. Recién en el año más o menos 18º del reinado de Josías se le encuentra la ley. Pero cuando a Jeremías le toca hablar de parte de Dios a esta nación, no tenía el pueblo la ley. El rey tampoco la tenía, que era el que la hacía conocer al pueblo. Los sacerdotes, todos los levitas, los que estaban a disposición, los escribas, los que estaban a disposición del rey para servirlo en la parte religiosa hacia el pueblo, no podían decirle nada al pueblo porque no tenían la ley. Ahora las profecías del capítulo 7 al 9, vamos a hacer un resumen más o menos para entender. Las profecías del capítulo 7 al 9 ya son profecías de limpieza del templo y descubrimiento del libro de la ley. O sea que cuando ya llegamos al capítulo 7, ya vemos que allí se descubre al libro de la ley. Existía un libro, estaba guardado, allí estaban las palabras de Dios dadas a Moisés allí, como hemos estado cantando, qué hermoso, dado allí en el monte. Luego los capítulos 10 al 12 de Jeremías ya es un periodo de reforma y de renovación. Luego de haber descubierto el libro de la ley. ¿Por qué les hago referencia y le hago esta síntesis de los capítulos y de los procesos que se dieron en cada capítulo? Porque para poder llegar a una renovación y a una reforma de toda una nación, de todo un pueblo, era necesario previamente lo que venía sucediendo en los capítulos 7 a 9, que era la limpieza del templo. Y eso sucede también en una nación, eso sucede también en una familia, eso sucede en un matrimonio, eso sucede en una persona. Cuando nosotros queremos cambiar y queremos entrar en un proceso de reforma, que Dios nos reforme, que Dios nos saque de las costumbres, que Dios nos saque de las tradiciones, que Dios nos saque de todas aquellas cosas que hemos aprendido de nuestros antepasados, que con el tiempo nos damos cuenta y descubrimos que no eran parte del plan de Dios, que no eran parte de la enseñanza de Dios, que quizás habíamos sido por ignorancia o no, engañados, que habíamos sido sumergidos, inmersos en un sistema religioso no aprobado por Dios. Pero antes de ser limpiados, antes de ser renovados, antes de ser reformados, antes de ser limpiados, existe un proceso, hermano, del cual vamos a tratar ahora justamente en este capítulo 2. Entonces entendemos que el capítulo 1 del profeta Jeremías es un llamado al servicio. Luego viene el capítulo 2 hasta el 6, que nos vamos a situar solamente en el 2, en donde Yahweh le muestra al profeta la situación de su pueblo, le muestra cómo estaba el corazón del pueblo, cómo estaban comportándose, cómo estaba la moral de ese pueblo. Y nos vamos a ubicar un poquitito en la historia, o más bien en el contexto en que Jeremías se movió, para que podamos entender por qué profetizó lo que profetizó en ese capítulo 2. Para eso vamos a entender el contexto histórico y nos vamos a trasladar un momentito al libro de Segunda Crónicas, capítulo 34. Y vamos a ir leyendo desde el versículo 1 y 2. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vemos en estos dos versículos que es un rey sobresaliente, podríamos así decir, un rey por excelencia, que aunque pequeño,
Él empezó su reinado bien, con conceptos firmes, con pensamientos seguros, con una conducta segura. Entonces un rey sobresaliente, reinando, casi podemos decir en el final o en el ocaso del reino de Judá. En la finalización del reino de Judá, porque Judá luego fue llevada en exilio, en cautiverio a Babilonia. Entonces en ese tiempo final es cuando él estuvo reinando, casi al final de que toda esta nación fuera cautiva y fuera llevada. Entonces podemos pensar que no fue un tiempo fácil, no fue un tiempo para legislar fácilmente ante una nación que estaba sin ley, ante una nación donde no tenía la palabra de Dios. Por lo tanto, su corazón estaba totalmente alejado de todo pensamiento de Yahweh, de Dios Altísimo. El versículo 3 de este mismo capítulo dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. En este preciso periodo transcurrieron los 5 primeros años de la profecía de Jeremías. En este tiempo en donde este rey comienza a buscar al Dios de su padre, David. A David se le decía padre de todas las generaciones que vinieron a posterior. Por eso es que le llama David a su padre David, y no como su padre de sangre, sino como la costumbre de ese tiempo. Y dice que a los 12 años comenzó a limpiar, una actividad dura y difícil, una actividad con mucha oponencia porque esta nación estaba totalmente corrompida. Pero sin embargo vemos que en este preciso periodo es cuando él empieza a abrir su boca a Jeremías y a profetizarle a toda su nación, cuando este rey comienza a hacer la limpieza en su nación. Versículo 4 al 8. Dice así: y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. En este preciso momento, queridos hermanos, en este periodo, el sacerdote Hilcías dice que encuentra el libro de la ley. En esa limpieza que hacen de la nación, limpieza de la casa y limpieza del templo, ahí cuando dice que el sacerdote Hilcías, limpiando, encuentran el libro de Dios, ese libro olvidado, lleno de tierra, perdido, que lo habían tenido ahí, todo ultrajado quizás. En ese momento es cuando se encuentra el libro de la ley. El primer mensaje de Jeremías en el capítulo 2 y 3 fue dirigido a este pueblo que había abandonado al Dios vivo y verdadero. Un pueblo que había abandonado. Dios había sido olvidado, Dios había sido agraviado, había sido deshonrado, y puedes poner todos los sinónimos que quieras buscar de estas mismas palabras y vas a ver qué triste es a lo que había llegado esta nación con respecto a ese Dios todopoderoso que en un tiempo habían confiado y habían creído. Jeremías en el capítulo 2, vamos a volver a Jeremías, en el capítulo 2, da un mensaje con una mezcla. Jeremías es un profeta bastante especial. Cada profeta tenía su característica, podríamos decir. Y Jeremías da un mensaje entreverado entre la compasión, la misericordia y la gracia de Dios, mezclado también con advertencias sobre los terribles días que vendrían sobre toda su nación si sus corazones no se volvían arrepentidos a Él. Con mucha gracia y compasión, pero con una advertencia bien clara y bien certera y bien segura
el profeta Jeremías le está advirtiendo de los días terribles que se avecinaban sobre toda esa nación, si su corazón no se volvía al Dios que habían abandonado. Josías en este tiempo intentaba buscar al Señor verdaderamente, pero no tenía la palabra de Dios. Y qué difícil es buscar a Dios cuando no se tiene la palabra de Dios. Uno quiere hacer las cosas bien, pero dice, ¿cómo será que Dios quiere que haga las cosas bien? ¿Cómo será que Dios quiere que me comporte? ¿Cómo será? Porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y Josías tenía en su corazón de hacer todas las cosas bien, pero no tenía la palabra de Dios. Pero aunque Josías no tenía la palabra, en su corazón sabía que la idolatría debía ser eliminada. Qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es que este rey, aunque no tenía la palabra donde condenaba la idolatría, como hemos leído al principio de la reunión en Éxodo 20 y todo lo demás que se leyó, cómo se condenaba toda la idolatría de aquellos dioses paganos, aquellos dioses que lo erigían con distintas formas, pero sin embargo él sabía que la idolatría de alguna forma debía ser erradicada de toda la nación. Jeremías entonces le anima a Josías en este tiempo que de alguna forma se iba a solucionar el problema, aunque no tenga el libro de la ley en sus manos, pero que de alguna forma se iban a solucionar los problemas. Qué hermoso que es cuando Dios levanta un profeta. Nosotros no podemos decir, Señor, pero yo no tengo tu palabra, no me has mandado un profeta, porque Dios a nosotros, queridos hermanos, a través de su palabra nos puede hablar de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, de todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos, de todo lo que Dios quiere que nosotros corrijamos, limpiemos, saquemos, hermanos. Entonces, Jeremías capítulo 2, vamos a empezar a leer el versículo 1 al 3, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Fíjense en qué importante estos capítulos. Aquí Dios le está recordando a Israel cuando los sacó de Egipto. Porque hay veces que Dios tiene que venir a nuestras vidas y recordarnos algunas cosas, hermanos, porque somos muy propensos y muy rápidos a olvidarnos los favores de Dios. Somos muy propensos a olvidarnos las maravillas que Dios ha hecho con nuestra vida, por eso seguimos con vida hoy. Por eso es una maravilla que hoy estemos alabando el nombre de Dios, adorando el nombre de Dios, que hoy estemos en la iglesia. Es una maravilla eso, es una bendición de Dios. Hay cuantos están perdidos en el mundo, droga, en el alcohol, en los pecados de este mundo. Hay cuantos que están enfermos en un hospital, en un sanatorio. Hay cuantos que están en postración, hay cuantos que están en aflicciones, en sus almas, en sus cuerpos, de todas formas, queridos hermanos. Pero Dios le está recordando a Israel cuando los sacó de Egipto con mano poderosa, con brazo poderoso, con milagros poderosos. Allí con tantos milagros para convencer a ese faraón que los dejara partir a su tierra. Que el pueblo de esta nación quería ir a adorarlo a Dios y no lo dejaba, el faraón no lo dejaba ir a levantar un altar y adorar en agradecimiento. Entonces, queridos hermanos, el Señor le empieza a recordar y le empieza a recordar cómo también los había defendido de todos sus enemigos, mientras ellos le eran fiel. Qué maravilla, hermanos, que nuestro Dios nos va a defender de todos nuestros enemigos cuando nosotros seamos fieles. Allí la nación, mientras guardaba los preceptos, los mandamientos de Dios, el Señor los iba cuidando, el Señor los iba bendiciendo. La presencia de Él no se apartaba de día ni de noche. De noche columna de fuego, de día columna de humo. Y así ellos iban orientados y guiados. Cuando la columna de fuego, de humo se paraba, ellos paraban todo el campamento. Cuando las columnas avanzaban, todo el campamento se levantaba y seguía la directiva de Dios. Y esa columna los iba direccionando a derecha, a izquierda, los iba direccionando porque era la presencia misma de Dios guiándolo en medio del desierto. Y si había enemigos, el Señor estaba con ellos, poderoso en batalla. Por eso se llama Jehová de los ejércitos, porque Él es el que va al frente de toda batalla.
Entonces derrotaba a todos sus enemigos, le daba la victoria a su nación. Y el Señor le está recordando, porque parece que esta nación era muy propensa y muy rápida a olvidarse todo lo que Dios había hecho en un comienzo, cuando lo sacó de la esclavitud del faraón, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo llevó por un desierto para trasladarlo a una tierra bendita, la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde le iba a fluir la leche y le iba a fluir la miel. Eso símbolo de bendición, símbolo que Dios le iba a proveer siempre lo más exquisito, siempre lo más hermoso. Le iba a regar todos sus plantíos con el rocío del cielo, los iba a cuidar de todos sus enemigos, iba a estar con ellos. Se habían olvidado de todo eso. Señor le está diciendo: acuérdense cuando en ese tiempo ustedes me eran fiel y yo los defendía y yo estaba con ustedes. Ellos se habían olvidado de ese Dios poderoso, pero Dios no se había olvidado de ellos. Esos hermanos que nosotros los seres humanos somos rápidos para olvidar, pero Dios nunca se olvida de cada cosa que ha hecho en nuestra vida. Todo lo tiene registrado. Y van a llegar momentos en nuestra vida en que Dios nos va a recordar: acuérdate cuando estuve contigo en esta situación, acuérdate cuando estuve contigo en estos momentos, y acuérdate, y el Señor nos va a recordar, porque Él no se olvida de nada de lo que ha hecho por nosotros. Eso le estaba recordando, y también le estaba recordando su condición pasada, porque en ese tiempo Israel era santo, cuando le seguían y eran guiados por él. En ese tiempo se podía hablar y decir que era una nación santa. En ese tiempo se podía hablar de una nación apartada para Dios, de una nación que no se contaminaba, de una nación que solo escuchaba a Dios y miraba a Dios y le creía a Dios. Vamos a seguir avanzando. El versículo 3 al 5 dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Aquí Yahweh les dice: ¿qué maldad les hice para que se aparten de mí? A todas las tribus, a toda esa nación, a todos le está hablando el Señor. Y le está diciendo: ¿qué maldad le hice yo para que se aparten de mí? Y hoy Yahweh nos está diciendo a nosotros, queridos hermanos que están escuchando, lo mismo. Nos está diciendo a tantas personas que quizás en otro tiempo estaban interesadas en Él. Le dicen: ¿cuál es el problema que me has olvidado? Quizás el Señor hoy te está diciendo: ¿cuál es el problema por el cual tú me estás olvidando? Estás dejando de creer en mí, estás dejando de confiar en mí. ¿O por qué no me estás sirviendo? ¿Por qué has dejado el llamado que yo te he dado? ¿Por qué has dejado el ministerio en el cual yo te he puesto, te he capacitado, te he cubierto con mi poder, con mi Espíritu Santo, para que puedas hacer la encomienda? ¿A cuántos hoy el Señor hoy le está llamando a su corazón y le está diciendo: ¿por qué te has apartado de mi llamado? ¿Por qué te has apartado de mis caminos? ¿Cuál es el problema por el cual tú me has olvidado? Qué triste es que el Señor se tenga que llegar Él a nuestras vidas a preguntarnos: ¿por qué te has alejado de mi vida? ¿Que acaso te has olvidado que siempre te sostuve? ¿Que acaso te has olvidado que en los momentos más duros de tu vida yo estuve contigo? Versículo 6. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? 40 años los mantuvo en esa tierra, hermanos, que antiguamente, como hoy también, muchos no quieren ni siquiera pasar por allí, porque es una tierra inhóspita, es una tierra peligrosa. En esa tierra el Señor los cuidó. Una tierra donde miraban para cualquier lado y no encontraban nada, y quizás existían enemigos, pero estaban ocultos. Los sorprendían de golpe, pero sin embargo, el Señor en esa tierra seca, como dice acá, una tierra desierta, despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte. Porque significaba que muchos que quisieron transitar esa tierra cayeron muertos, pero sin embargo el Señor los guió sin muerte y sin enfermedad, con provisión de comida, con provisión de vestimenta, con provisión de todo.
No les hizo faltar nada, hizo que su ropa no se desgastara, su calzado no se arruinaran, sus cuerpos no se enfermaran. Cualquier necesidad que tenían sed, el Señor les daba agua, tenían hambre, el Señor les mandaba del cielo alimento. Pero otras personas que estuvieran fuera del cuidado de Dios, morían. Por eso es una zona, dice, de sombra de muerte. Porque muchos quisieron transitar ese desierto y no pudieron atravesarlos, caían muertos porque iban fuera de la cobertura del Dios Altísimo. Versículo 7. Les sigue diciendo: y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Qué triste, hermanos, que el Señor nos quiere llevar a una tierra prometida, hermosa, que el Señor la tiene preparada para nuestra bendición. Y cuando ellos llegaron, en vez de entrar en la tierra para que fueran testigos de ese Dios grande, para que fueran testigos de ese Dios que los había conducido, los había cuidado, los había protegido, los había defendido, los había engrandecido ante los ojos de sus enemigos, ellos, dice, se contaminaron mezclándose con los impíos, mezclándose con los paganos de esa tierra. Es muy triste, hermanos, que el Señor, como nación de Él, nos tiene reservado lugares de privilegio. Quizás sean lugares de trabajo, quizás sean lugares de estudio, no sabemos. Y el Señor nos pone allí con un propósito para que nosotros podamos ser testigos a toda esa gente impía, a toda esa gente idólatra, a esa gente pagana de la obra que Dios hizo en nuestra vida. Cómo Dios nos estuvo cuidando, protegiendo desde que nacimos, todos los tiempos de nuestras vidas, los años de nuestras vidas. Y podemos dar testimonio de ese Dios fiel, de ese Dios verdadero, ese Dios que nos hizo sentir su brazo de poder en los momentos de necesidades muy extremas. Y sin embargo, en vez de nosotros ser testigos del Dios Altísimo, empezamos a contaminarnos con todas las impiedades de esos pueblos paganos, de esa gente impía, de esa gente pagana. Nos comportamos igual que ellos, hablamos igual que ellos, nos vestimos igual que ellos, respondemos igual que ellos. Hoy en día es muy difícil ver a un cristiano en una universidad, en una escuela, en un trabajo, porque tienen el mismo vocabulario, porque tienen la misma forma de actuar, la misma forma de reaccionar. Si todos llegan tarde a un trabajo, el cristiano, bueno, todos llegan tarde, yo llego tarde también. Si se retiran 5 minutos antes de la hora convenida, bueno, ellos lo hacen, porque yo me voy a quedar solo acá cumpliendo el horario como dice. ¿Entienden, queridos hermanos? Hoy en día el Señor nos dice: están como nación santa, están como pueblo santo, están en un territorio que yo les escogí para ustedes. Los he puesto para bendecirlo, no para que se contaminen, no para que ustedes se entreveren y se entremezcan entre ellos y sean uno más que ellos. Eso le había pasado a esta nación santa en un tiempo, que había sido fiel a Dios en un tiempo, pero cuando llegó a la tierra que Dios le había dado como bendición por su fidelidad, empezaron a contaminarse. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí Dios hace responsable a los líderes, queridos hermanos, a los que tenían un llamado, a los que tenían un ministerio, aquello que el Señor los había levantado. Por eso, cuando procuremos y pidamos a Dios que nos des algo, tengamos bien en claro cómo vamos a ocupar ese lugar de liderazgo. Si le hemos pedido: Señor, dame un lugar de privilegio en el trabajo. Señor, no quiero ser cualquiera en la institución esta o cualquiera sea. Señor, yo no quiero ser así en mi familia o en cualquier lugar donde el Señor nos esté posicionando. Tengamos cuidado cómo vamos a hacer, porque aquí el Señor le está reclamando a los líderes. Fíjense en ustedes. Primero, dice, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, o sea, los escribas, los que la conocían, no me conocieron. Y los pastores, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron ¿en nombre de quién? En nombre de Baal. Dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Primero, queridos hermanos, estamos viendo que se da la apostasía espiritual.
En segundo lugar, empieza a venir la degradación moral y finalmente se termina en una anarquía política. Y a veces nos preguntamos nosotros por qué vemos una nación que ha llegado al punto de una anarquía política. A veces nos preguntamos por qué mi nación ha llegado a esta situación política. Pero vayamos analizando que para que todo eso suceda, primero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió primero en el corazón de los gobernantes? ¿Qué sucedió primero en el corazón de toda esa nación? Para que se llegara a una anarquía política, primero tiene que haber apostasía espiritual. Se tiene que dejar de lado la Biblia. Aquellos que antes juraban con una mano en la Biblia son hoy los que están dictando leyes antibíblicas. Aquellos que decían juro por Dios y por la patria y ponían su mano en la Biblia como santo, como sagrado, como algo respetuoso, hoy están actuando contrario a eso que han jurado. ¿Qué ha llegado a pasar en el corazón de aquellas personas? Primero, apostasía espiritual. Cero de Dios, cero de la Biblia, cero de la ley de Dios. Eso, como consecuencia, llega a una degradación moral. A que el hombre ya no piense con la moral de Yahweh, ya no piense con la moral del Altísimo, porque los mandamientos de Dios son la moral de Dios. Y todos aquellos que se apartan de los mandamientos de Dios se han apartado de la moral de Dios. Han dicho, no queremos moral divina, no queremos moral de Dios, queremos nuestra propia moral, nuestros propios principios, nuestras propias normas, nuestras propias leyes. Y eso como consecuencia, esa degradación moral lleva a la anarquía política. Mañana tenemos que votar para próximamente surja un nuevo presidente para nuestra nación. Y el otro día, conversando con una persona, me decía, ¿qué está pasando en nuestra nación? En las épocas de mis padres había respeto a los padres. En las épocas de mi padre, en las escuelas había respeto a los maestros. Hoy en día se ha perdido el respeto, hasta los alumnos quizás golpean a sus propios docentes. Los hijos quizás golpean a sus propios padres. Hijos atrevidos contumaces con sus padres. En las escuelas hay alumnos contumaces y atrevidos a toda autoridad. Y así, si vamos viendo en todos los estratos sociales, vemos esa rebeldía, vemos esa desobediencia. Y eso pasa, queridos hermanos, porque el hombre se ha alejado de Dios. Cuando hay apostasía espiritual, cuando cero Dios, cuando decimos no vamos a tocar la Biblia en la gobernación, no vamos a tocar la Biblia en las escuelas. Antes en Estados Unidos se permitía a los alumnos hacer sus oraciones y hacer sus lecturas bíblicas en determinados momentos. Una nación considerada evangélica, protestante, hoy se ha prohibido en los establecimientos educativos orar y leer la palabra de Dios. Cuando se ha sacado la Biblia de las escuelas, cuando se ha sacado la Biblia de las familias, cuando los padres no instruyen a sus niños en sus caminos para que cuando sean viejos no se aparten de ellos, como dice el rey Salomón en su sabiduría, entonces no vamos a poder ver familias espirituales con una moral sana. No vamos a poder ver escuelas e instituciones formando a niños, a jóvenes, adolescentes, sanos de mente, que puedan tener una mente coherente, que puedan tener una mente conforme a la mente de Dios. Entonces por eso estamos llegando y decimos, ¡qué tirano es nuestro presidente! ¡Qué tirano que es nuestro gobernador! Vayamos a los comienzos de lo que ha pasado con nuestra nación. Nuestra nación ha empezado a invalidar la ley divina. Ha empezado a decir, Dios dice, no matarás. Pero ahora nosotros vamos a crear nuestra propia ley. Vamos a decir, mataremos. Mataremos a los niños en el vientre de su madre. El Señor dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y el hombre dice, vamos a separar los matrimonios. Y vamos a hacer conforme a nuestro gusto, a nuestros apetitos carnales. Va a primar la carne antes que el espíritu. Entonces así de a poco se empieza a dejar a Dios de lado. Y empieza el hombre a vivir conforme a su moral. Una moral lejos de Dios. Esto es lo que le pasaba a esta nación. Esta nación estaba apartada de Dios. No tenía la ley de Dios en su corazón. Había pasado de ser una nación santa, de una nación fiel, a ser una nación infiel. En todos los órdenes de liderazgo en esta nación había degradación.
espiritual, degradación moral y degradación política. Todos los líderes que Dios había elegido y que había puesto para guía de toda su nación estaban degradados, porque el principio de toda degradación es apartarnos espiritualmente, apostatar de todo lo que Dios ha dicho que es santo y eterno, que no pasa de moda, que no se puede invalidar, sean los tiempos que sean. La ley de Dios es eterna, la moral de Dios es eterna. Por eso no digamos qué está pasando con nuestra nación, que todos los que nos vienen gobernando mal, de una forma o de otra hay tiranía, de una forma o de otra hay injusticia. Porque revisemos qué ha pasado cuando el pueblo se ha olvidado de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia? Que no levanta su voz profética, que no habla que hay que seguir a Dios, pase lo que pase. Vivamos lo que vivamos, la situación que vivamos, el cristiano no se puede entremezclar. El Hijo de Dios no puede estar entreverado entre los impíos, entre los paganos, entre aquellos depravados, entre aquellos que no quieren obedecer a Dios. El Hijo de Dios está para marcar una diferencia, para no callarse, para ser testigo de un Dios que salva, para ser testigo de un Dios que cambia, para ser testigo de un Dios que lo que promete lo cumple. Es necesario conocer la palabra de Yahweh, porque si no conocemos los mandamientos, ¿cómo vamos a legislar? ¿Cómo vamos a formar un buen hogar con hijos obedientes si desde pequeño no le enseñamos qué es lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba? Versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Lo voy a leer al versículo 9 de la Biblia. Dios habla hoy. Dice así: por eso yo, el Señor, afirmo, voy a entablar un proceso contra ustedes y sus nietos. Proceso, hermanos. Por esta razón, Dios le dice a través de este profeta a la nación que iba a empezar un proceso en ellos y en sus nietos, en sus generaciones que venían por detrás. Procesos, hermanos, son aquellas situaciones por las cuales Dios nos hace atravesar, que muchas veces son dolorosas. Son situaciones que a veces no las entendemos. Son situaciones afligentes. Son situaciones a veces devastadoras. Pero que Dios nos quiere pasar por ese proceso a todos nosotros y a toda nuestra generación por amor, para salvar nuestras vidas, para hacernos recapacitar, para que pensemos qué estamos haciendo en la actualidad con nuestra vida, cómo estamos creyendo en Dios, cómo estamos creyendo en su palabra. Dice el versículo 10 al 13, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué triste que el Señor le tenga que decir: ¿acaso hay alguna nación con dioses falsos? En el versículo 11, que haya dejado sus dioses, aunque no son dioses, no los han dejado. Pero sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Mi pueblo que ha visto al Dios Todopoderoso. Mi pueblo
que ha conocido un Dios verdadero en el desierto, que le ha cumplido, que ha llegado a la tierra prometida, que se ha posicionado en la tierra prometida. Ellos son capaces de trocar mi gloria por lo que no aprovecha. Pero aquellos que tienen dioses falsos siguen adorando a sus dioses. Queridos hermanos, ojalá que nosotros reconozcamos quién es Dios. Porque es triste que habiendo tenido el alto privilegio de haber conocido al verdadero Dios, hermanos, estemos trocando la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Y sin embargo, aquellos que creen en imágenes falsas, mentirosas y muertas, no las cambian por nada. Son fieles, perseveran y mueren creyendo en esos dioses falsos. Versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. 2 males cometidos por los israelitas, hermanos. Lo dejaron al Señor, fuente de agua viva. El Señor es el agua de fuente que puede saciar toda sed del ser humano, toda sed, hermanos. ¿Y qué hicieron ellos? Cavaron cisternas rotas, cavaron cisternas propias para ellos mismos, dice, que no podían retener el agua. ¿Cuáles son esas cisternas, hermanos? Tantas cosas en esta vida pueden ser cisternas propias: dinero, fama, doctrina falsa, etcétera, etcétera, hermanos. Y que muchas personas creen que eso es lo que va a sostener su vida en la tierra. Dejan de poner la mirada en la fuente de agua viva para poner la mirada en cisternas que ellos mismos han cavado. Muchos han dicho: la plata va a sostener mi vida, este trabajo va a sostener mi vida, la fama va a sostener mi vida, las doctrinas falsas van a sostener mi vida. Así transitan sus caminos, pero eso no lo va a satisfacer y sus consecuencias van a ser muy malas, porque el que se aleja de la fuente de agua viva, hermanos, va en camino de muerte. Es muy triste. Sigue diciendo el versículo 14 hasta el 19, dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Como diciéndole el Señor: ¿por qué? Si no es esclavo ni siervo, ¿por qué ahora está como tal? ¿Por qué ahora está como esclavo del pecado, como siervo del pecado? Versículo 15: los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnet te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarró esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asirio para que bebas agua del Éufrates? 2 lugares donde la nación de Israel estuvo cautiva: Egipto y Asiria. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, hermanos, que después de haber conocido la libertad, una nación poderosa, una nación privilegiada, porque todos le temían a Israel en un tiempo y sabían y respetaban el Dios que ellos servían, porque sabían y eran testigos de las veces que Dios los había defendido de sus enemigos. Ahora volvieron a ser siervos, cautivos de los que el Señor los había sacado. Estaban en camino a una destrucción. Todo esto, dice: ¿por qué has venido a ser presa nuevamente? ¿Por qué te han vuelto a cautivar los enemigos, los que quieren destruir tu vida? Hoy el Señor te está diciendo: ¿por qué si yo te he sacado de la cautividad, de la opresión del enemigo, de la esclavitud, de las cadenas del pecado, por qué has vuelto a lo mismo? ¿Por qué hay personas que el Señor los ha libertado y vuelven a los caminos peligrosos, a los caminos de maldad, a los caminos que los llevan al infierno, a la condenación eterna? Le dice aquí: ¿no te acarró esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ojalá que no desviemos la mirada de nuestro Dios, para que no nos ocurra lo que el Señor le estaba diciendo a través de Jeremías, que habían vuelto a ser presa de sus enemigos,
El Señor nos liberta de todos nuestros enemigos mientras nosotros somos fieles, creemos, confiamos en Él, esperamos en Él. Fueron 40 años muy largos, sí, lo fueron muy largos en el desierto, pero en un momento llegaron a la tierra prometida. El Señor no los defraudó, el Señor no les mintió, el Señor no invalidó lo que había dicho, les cumplió y llegaron a la tierra. Pero cuando llegaron a la tierra, empezaron a comportarse mal y empezaron a hacer lo que Dios le había dicho justamente que no hicieran, que no se entremezclaran, que siguieran siendo una nación santa, que siguieran siendo un pueblo santo. Pero el versículo 19 dice, tu maldad te va a castigar, tu propia maldad te va a castigar, tus rebeldías te van a condenar, porque era un pueblo lleno de maldad y lleno de rebeldía. Eso mismo lo iba a condenar. Y van a saber cuán malo y cuán amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Llega el tiempo en que el ser humano que se olvida y que se aparta de Dios tiene que saborear la amargura de lo que significa alejarse de Dios. Hay muchos que creen que pueden jugar con Dios, que pueden burlarse de Dios, que pueden tomar sus propios caminos y hacerse grandes en sus propios pensamientos. Por eso cavan sus propias cisternas, pero no saben que sus cisternas están rotas y no pueden contener nada. Y en esa propia maldad, en esa propia amargura, en esa propia rebeldía, el Señor los castiga. Del versículo 20 al 37 vamos a leer, dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que las buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos es de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? O sea, ¿por qué me dieron la espalda y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos, a ver si te podrán librar en los tiempos de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis, fuisteis rebelde contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vosotros, a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Prostitución espiritual, hermanos. Apostasía espiritual. Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. Y aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria.
También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Aquí del versículo 20 al 37 vemos cómo esta nación han empezado a construir sus propios dioses. Sus propios dioses. En el versículo 20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Qué triste, hermanos, que hay muchos hijos de Dios que habiendo conocido al Dios Altísimo, le dicen a Dios, no te voy a servir. Y después nosotros lo vemos, están sirviendo al mundo. Nosotros los vemos, están llenos de vanidad de este mundo. Nosotros los vemos, están sirviendo a sus amigos, porque sus amigos tienen más peso que el Dios Altísimo. Están sirviendo a una familia que por sangre y por apellido dicen, es mi familia. Pero Dios dice, el que hace la voluntad, Yahshua HaMashiach le dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Qué triste es, hermanos, que muchos han dicho, no sirvo más a Dios. Pero sin embargo, se pusieron a servir a dioses extraños, a dioses ajenos. Para eso sí tenían fuerza, para eso sí tenían alegría, para eso sí tenían entusiasmo, para ir a un recital, para ir a un boliche, para ir a una bailanta, para ir a una fiesta, para ir aquí, para ir allá. Tenían fuerza. Pero para servir a Dios dijeron, no te serviré más. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle. Le empieza a recordar, acuérdate en el valle, conoce lo que has hecho. Le dice, dromedaria ligera que tuerce su camino. Gente que no reconoce su pecado. El mismo pecado le tiene cegado. Hay personas que escuché decir varias veces, bueno, yo tengo mal carácter, ¿qué va a hacer? Eso es lo único que tengo, pero en todo lo demás yo soy una buena persona, pero tengo mal carácter. Dios me va a perdonar, es lo único que tengo. No soy adúltero, no soy mentiroso, no robo, no hago esto, pero tengo mal carácter, que así me acepten. Otros que dicen, bueno, yo no tengo nada, pero tengo este pecado. A veces no quisiera nombrar porque no quiero tocar la susceptibilidad ni la sensibilidad de nadie. Pero a veces nos justificamos y todos en algún momento en nuestra vida hemos justificado nuestros malos actos como justificativo para que Dios nos perdone y nos acepte. Pero no hay ningún tipo de pecado que pueda entrar al cielo, hermanos. El Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. El Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor no especifica un determinado pecado. El Señor dice que la paga del pecado, cualquiera sea, del tamaño que sea ante nuestros ojos. Porque hay algunos que minimizan su pecado y dicen, no, pero esto es algo chiquito, algo que no molesta a nadie. Dios nunca dijo que determinado pecado es el que no va a permitir que la persona entre al reino de Dios, sino que la paga de cualquier pecado, de cualquier tamaño, es la muerte. Y eso es lo que le iba a pasar a toda esta nación. Su pecado lo iba a llevar por caminos peligrosos y Dios los iba a castigar por su maldad. Es importante, hermanos, reconocer nuestros pecados y no justificar ninguno. ¿Saben qué pasa, hermano? Que cuando nosotros estamos alejados de Dios no podemos ver el pecado. Cuando nosotros nos empezamos a acercar a la santidad de Dios, ahí es cuando caemos de rodillas, ahí es cuando caemos de plana en el piso. Porque no podemos, hermanos, estar ante un Dios santo de pie. Cuando el hombre puede transitar en esta vida sin temor, hermano, de hacer daño a uno, de hacer daño al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y no le duele, y cada vez hacen más daño, es porque está alejado de Dios. Por eso, hermano, hay que aproximarnos a su presencia, hay que leer su palabra, hay que leer la moral de Dios, su ley, para temerlo a Dios. Cuando veamos una persona que no teme de su pecado y que la voz profética viene a su vida de una forma y de otra y siguen en sus pecados, nos alejemos, hermanos.
Es una persona que prefiere seguir los pecados de los impíos, de los mundanos, de los prevaricadores, de los perversos, de los que sirven a dioses baales. Porque una persona que ama a Dios no puede perseverar mucho tiempo en un pecado. Se aparta, se aleja, si cae, vuelve a reconciliarse con Dios, vuelve a pedirle perdón a Dios y vuelve: Señor, úsame, perdóname, ten piedad de mí. Pero hay algunos que vuelven y ahí siguen y siguen por años hasta que el castigo, porque su propia maldad cae sobre ellos, como decía aquí el profeta. Su propio pecado los va a hacer caer. Tenemos que dejar de estar cegados, queridos hermanos, de lo que es pecado. Por eso tenemos que conocer la ley de Dios. Por eso tenemos que conocer la moral de Dios. Por eso tenemos que conocer: este libro no tiene que ser olvidado. Este libro no tiene que ser guardado. Este libro no se tiene que llenar de tierra en la semana. Este libro tiene que ser abierto, no tiene que estar cerrado. Este libro tiene que ser amado, para que Dios nos hable, para que podamos hablar a nuestros hijos, para que podamos ser testimonio en el barrio, testimonio en el trabajo, testimonio en los estudios, testimonio en la familia que adora a Baales, testimonio, hermano, que lo que Dios esperaba de esta nación cuando llegara a su tierra. Versículo 37, lo voy a leer de la Biblia. Dios habla hoy. Es el último versículo, dice: y tendrás que regresar de Egipto lleno de vergüenza, porque yo he rechazado a los que te inspiran confianza y nada vas a ganar con su amistad. Cuando nosotros queramos perseverar, hermanos, en el pecado, regresar a donde Dios nos ha sacado. Egipto simboliza el mundo, el pecado, el camino de perdición, de donde Dios nos ha sacado. Entonces dice: tendrás que regresar a ese lugar de cautividad, pero vas a regresar lleno de vergüenza, porque va a llegar el momento en que Dios va a rechazar a los que te inspiran confianza y nada vas a ganar con su amistad. Vas a ser avergonzado con aquellos que tú creías que eran tus amigos, que eran las personas de confianza tuyo. Esos mismos te van a avergonzar, porque Dios lo va a rechazar al uno y al otro. Tengamos cuidado con la vida, hermanos. Tengamos cuidado, tengamos temor y temblor. Por algo el apóstol Pablo decía que debíamos cuidar la salvación tan grande con temor y con temblor. Hay algunos que dicen: no, si mi salvación no se pierde, la gané un día, Cristo la llevó en la cruz del Calvario, la pagó con su sangre y yo soy salvo, siempre salvo. Seremos salvos en las manos de un Dios tan grande, porque el Señor Dios Todopoderoso dice: en las manos de mí nadie las arrebatará. Pero cuando no nos salimos de la mano de ese Dios tan grande, Dios nos cuida cuando estamos con Él, hermanos. Pero cuando nosotros somos rebeldes, cuando somos contumaces, cuando somos personas que queremos salirnos de la protección de Dios, del cuidado, de la provisión, de la bendición, del amparo de Dios, entonces caeremos como presa en la boca del depredador, de aquel que en un tiempo nos tuvo cautivo, en la boca de aquel que nos tuvo como siervo, en la boca de aquel que nos tuvo como esclavo. Y eso se llama Satanás. Satanás nos tuvo prisionero en sus lazos, en sus garras, en su boca misma, porque dice que anda como león rugiente mirando a quien puede devorar. Y hay algunos que dicen que salen de la boca del depredador, hay otros que salen como avecilla del lazo del cazador volando, para que el cazador no los atrape, para que la boca del león no los descuartice, los devore. Pero hay otros que son presa fácil en la boca del depredador y en el lazo del cazador y caen de vuelta. Queridos hermanos, que Dios hoy haya traído revelación de cómo está nuestra condición. Mejor es si nos sentimos malos, mejor es si nos sentimos pecadores, mejor si nos sentimos sucios, hermano. El que se justifica a sí mismo no llega a ningún lado, hermano.
Dios no puede bendecir a una persona que se justifica en sus propias acciones malas. Cuando caemos humillados, dice el Señor, si mi pueblo se humillare y orare y clamare, entonces dice, entonces yo iré desde los cielos y responderé y sanaré sus tierras. Entonces, cuando mi pueblo se humillare, querido hermano, es mejor vivir toda una vida en humillación. Es mejor vivir una vida sintiéndonos que esta carne pecaminosa necesita ser tratada, necesita ser procesada, necesita que el Dios Altísimo la tenga sujeta. Porque cuando nosotros nos salimos de la mano del Dios Todopoderoso, caemos en la mano del depredador o en nuestras propias concupiscencias. Y después nuestros propios actos, ellos mismos nos condenan. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos estar atentos, así como este profeta Dios lo levantó para advertir a esta nación que en un tiempo había sido amada, en un tiempo había sido resguardada, en un tiempo había sido la mira de todos los pueblos. Todos los pueblos que rodeaban a Israel le temían porque sabían que había un Dios poderoso que peleaba por ellos. Esa nación se mezcló, se contaminó, dejó de pensar en Dios, dejó la ley de Dios, dejó los principios, los preceptos, todo lo que Dios establece en su palabra para nuestra bendición. Este fue el tiempo difícil en donde este profeta tuvo que hablar y decir, no hay ley, bien, ahora yo voy a hablar, a través de mis labios Dios va a hablar lo que ustedes necesitan y les voy a decir que ustedes están muy mal, que ustedes están en pecado, no tienen la ley de Dios donde le va a mostrar su pecado, pero yo voy a abrir mi boca para que Dios le diga que están en caminos malos y que van a ser destruidos si siguen en sus propios caminos, adorando idolatría, dioses extraños, baales. A una piedra, a una madera, le decían padre y madre. Hoy Dios nos está diciendo, ¿a quién estás adorando tú? ¿A un Dios que crees que es un Dios de poder? ¿O has dejado de pensar en Dios y has dicho, no lo serviré más a Dios? ¿Te justifica que eres bueno o buena ante Dios? Querido hermano, nunca nos justifiquemos ante Dios, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Tenemos que procurar la perfección. Yahshua HaMashiach dijo que procuremos ser perfectos como mi Padre lo es. Pero eso significa crucifixión y muerte. Eso significa estar atento a la voz de Dios. Venir a la casa de Dios a ver qué Dios me tiene para mí hoy, qué Dios me quiere hablar, qué Dios me quiere enseñar. Y cuando estoy en casa sigo estudiando la ley, sigo leyendo, sigo aprendiendo, sigo conociendo a un Dios tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Antes de poder entender su palabra, queridos hermanos, antes de que vengamos a la palabra de Dios y digamos, Padre, entiendo todo lo que tú tienes para mi vida, tenemos que reconocer nuestro pecado. ¿Saben cuál es el problema de las personas, hermanos, que quieren venir a la palabra de Dios y entender todo sin reconocerse pecadores? El versículo 20, no te serviré. Versículo 23, no soy inmunda. Versículo 29, fuiste rebeldes, prevaricasteis contra mí. Versículo 31, porque has dicho somos libres, nunca más vendremos a ti. Claro, cuando estamos esclavos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en situaciones desesperantes en la vida, vamos a Dios y somos fieles. Pero cuando Dios nos da lo que queremos, cuando Dios es propicio a nuestras necesidades, nos apartamos, ahora somos libres, podemos hacer lo que queremos. Dios te dice, estés en servidumbre, estés en esclavitud o en la libertad, confía en mí, porque no te avergonzaré. El que te va a avergonzar es Satanás, el que te va a avergonzar, eres enemigo de nuestras almas. Él avergüenza a los que lo siguen,
Mas Dios no, Dios es Dios de toda justicia, de toda compasión y misericordia, que quiere que su pueblo sea saciado de todo su bien, pero que confíen en Él, que pongan su mirada en el tiempo bueno ni el tiempo malo, en el tiempo de la lluvia, en el tiempo de la sequía. 40 años de desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar donde no había nada, en un lugar donde había enemigos, donde nadie se atrevía a pasar porque había sombra de muerte. Pero el Señor estuvo y dijeron: avanza, pueblo mío, confía, pueblo mío, porque te espera una tierra. Pero llegaron los infieles a esa tierra y se mezclaron con aquello que Dios le había enseñado que no lo hicieran. Y ahí está el profeta hablando la palabra de Dios para que este pueblo recapacitara, para que este pueblo no volviera a ser esclavo. Oh, que Dios nos libre, hermanos, de toda arrogancia, de todo orgullo, de toda soberbia, de creernos sabios en nuestros pensamientos, de cavar cisternas propias, hermanos, que no puedan contener el agua de vida que es Yahshua HaMashiach, Yahweh nuestro Dios Todopoderoso. Dios lo bendiga, queridos hermanos. Si quizás tú quieres conocer la palabra de Dios, primer paso, reconocer los pecados que tenemos, que es todo lo que habla el capítulo 2. Segundo lugar, limpieza ante el descubrimiento de la palabra. Limpieza, una vez que, Señor, soy inmunda, Señor, soy inmundo, tengo mucho pecado en mi vida, Señor, solo tú me puedes limpiar. Empezamos, hermano, empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia y empieza la limpieza, capítulo 7 al 9. Entonces, cuando estamos limpios, el Señor dice: entonces, hijo mío, entonces, hija mía, estás en condiciones de reforma, estás en condiciones de una renovación, hermanos. Primero, reconocimiento de nuestro pecado. Segundo, limpieza. Tercero, renovación y reforma que Dios quiere hacer con cada hijo suyo. ¿Por qué, hermanos? Nos tenemos que apresurar, porque Dios viene a llevar a su iglesia. Dios viene a sacarla a su iglesia. Dios la tiene que limpiar. Dios tiene que restaurar lo que se ha perdido. Ese libro que se ha perdido, ese libro que ha estado guardado, ese libro que ha estado lleno de tierra. Dios quiere que lo encontremos, que lo abramos, que lo estudiemos, que lo hagamos en nuestro corazón, que lo escribamos en la tabla de nuestro corazón, hermanos. Limpieza, para que esa ley nos empiece a purificar, hermano, y empiecen a haber reformas, empiecen a haber renovaciones de cuerpo, alma y espíritu, hermanos, y así estemos en condiciones de partir de esta tierra a la patria celestial que Dios nos tiene preparado, y para que estemos en condiciones también de entrar a esa tierra prometida que Dios tiene acá en la tierra a todos los que le han creído a su palabra, que es viva, es eficaz, es eterna, es pura, es jabón de lavadores, es como lejía, es como, hermano, aquello que blanquea lo que está sucio. Bendito sea tu nombre. La palabra de Dios es eterna y nunca va a morir, hermanos. Confiemos en ella, pase lo que pase, porque viene en camino retribución del Altísimo para todos aquellos que viven en fidelidad. Dios los bendiga.